Le he titulado al tema de esta noche, cuando las cosas de arriba se vuelven comunes y corrientes. Diga conmigo una vez más, cuando las cosas de arriba se vuelven comunes y corrientes. Quiero iniciar leyendo 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 y 2. Que dice de la siguiente manera, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a un segundo versículo que dice de la siguiente manera en 2 Samuel, capítulo 6, dice de la siguiente manera, versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Quiero en esta noche darles el contexto de lo que aconteció y cómo el arca terminó en estas dos casas. Pero antes quiero tomar un momento y explicar qué era el arca de pacto y cuál era su propósito. Ponga mucha atención, por favor. Amén, porque yo sé que algunos conocen sobre el arca de pacto, pero hay otros que tampoco no conocen, así que vamos a explicar qué es esto del arca del pacto. La Biblia nos explica en Éxodo capítulo 25 que Dios manda a Moisés a construir una arca. El arca tenía que tener 4 pies de largo, 2 pies y medios de ancho y 2 pies y medios de altura. Quiero mostrarles una foto del arca del pacto. Vamos rápidamente, aleluya. Este es el arca del pacto que el Señor le manda hacer a Moisés. Noten que también el Señor le dice a Moisés, porque Dios es un Dios muy específico. Amén. Cuando Él da instrucciones, las da específicas. Diga conmigo, específico. Dios es un Dios específico. Él nunca deja nada simplemente a que nosotros asumamos. Él es específico en todas las cosas que nos dice Él que hagamos. Así que le manda a hacer esta arca, amén, y la manda a hacer de madera de acacio. Gloria a Jesús. De la madera de acacio. Y dice el Señor, le dice a Moisés, que bañe el arca por dentro y por fuera de oro. También le manda a hacer anillos, como ustedes pueden observar, uno en cada esquina y otro del otro, y también manda a hacer varas también del mismo material, que las bañe en oro, para que de esta manera el arca pudiera ser transportada. Ahora, nadie podía transportar esta arca a menos que sea de la tribu de Leví, que eran la tribu de sacerdotes que Dios había escogido para que se ocuparan en las cosas del templo. Amén. Como ustedes pueden ver, aquí hay sacerdotes. Estos no son sacerdotes católicos, son sacerdotes judíos de la tribu de Leví, que por lo general cargaban el arca del pacto. Y noten lo siguiente, el arca tenía aquí una tapa. Esta tapa le decían el propiciatorio. Diga conmigo, propiciatorio. Este es un trabalengua. Propiciatorio, que era prácticamente la tapa del arca del pacto. Amén. Y el Señor la mandó a hacer esta tapa de oro fino. Y también le dijo a Moisés que pusiera 2 ángeles, amén, 2 querubines, amén, 2 querubines frente a frente. Y podemos leer, amén, en el Éxodo 25, 22, vamos rápidamente, en Éxodo 25, 22, una vez más,
aprendimos que es el arca del pacto, que el Señor mandó a Moisés a construirla. Pero ¿para qué el Señor mandó a Moisés a construir esta arca del pacto? En Éxodo 25, 22, el Señor le dice a Moisés lo siguiente, y le dice: de ahí me declararé a ti y hablaré contigo. Note que el Señor iba a manifestarse e iba a hablar con Moisés por medio de esta arca de pacto. Y seguimos leyendo y dice: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre él. ¿Dónde se iba a manifestar? De sobre el propiciatorio. Una vez más, el Señor se iba a manifestar en la tapa, en medio de los querubines. Y dice: de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, lo vas a hacer. Y así es como el Señor hablaba prácticamente con Moisés, por medio de esta arca del pacto. ¿Me sigue, iglesia? Gloria a Jesús. Esta arca, amén, por lo general era puesta en el tabernáculo de reunión. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, amén, una de las primeras cosas que el Señor le manda a Moisés es hacer el tabernáculo de reunión. Vamos a poner una foto del tabernáculo de reunión rápidamente. Amén. Este era el tabernáculo de reunión. Estos son los atrios. Como ustedes pueden ver, eran tiendas y el pueblo de Israel rodeaba el tabernáculo de reunión que el Señor le mandó a hacer a Moisés. Después que le dijo que hiciera el tabernáculo de reunión, mandó a hacer lo que fue el arca del pacto. Esto lo encuentra en Éxodo capítulo 25. Amén. Aquí había una división en esta tienda. Estaba el lugar santo y al final, ¿verdad?, estaba el lugar santísimo. Note que en el lugar santísimo, amén, estaba detrás de unas cortinas. El sacerdote judío entraba para ministrar, pero nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, para simplemente orar y pedirle al Señor perdón por los pecados del pueblo. Y este sacerdote tenía que entrar con campanas al lugar santísimo, una vez más, lugar santísimo, lugar santo, tenía que entrar con campanas a ministrar, porque si este hombre era hallado en pecado, moría instantáneamente y tenía que entonces ser sacado con cuerdas, amén, porque nadie podía entrar a ese lugar. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Es importante que entendamos todas estas cosas, amén, porque para mí, como predicador y mensajero de la palabra, amén, lo más importante es que todos estén claros para que usted pueda entender el mensaje que Dios tiene a su pueblo en esta noche. Amén. Denle un aplauso al Rey. Así que el Señor le dice a Moisés que Él se iba a declarar a Él, que Él iba a manifestarse a Él, que Él le iba a decir a Él exactamente lo que tenía que hacer, pero se iba a manifestar ¿dónde? En la arca del pacto. ¿Dónde necesariamente? En el propiciatorio. Tengo que leerlo porque a mí se me enreda la lengua. Santo Dios. Que es la tapa de oro fino. Amén. Quiero hacer un paréntesis y explicarles algo que es muy importante entender esto. Porque esta arca de pacto simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es otro estudio. El arca siempre iba delante de los hijos de Israel cuando estuvieron en el desierto. Amén. Dice la Biblia en Números 10:33 que el arca del pacto, Jehová, dice, iba siempre adelante. Y siempre esta arca representaba la presencia de Dios y buscaba un lugar para que ellos descansaran. Amén. Ese fue uno de los propósitos. El primer propósito fue la manifestación de Dios. Por medio de esa arca le iba a hablar a sus hijos, a su pueblo, a Israel. Número 2, siempre iba delante de ellos, porque
si pueden recordar, bueno, si ustedes se acuerdan en las clases que les di, amén, el pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto y esta arca siempre iba delante de ellos. Número 3, esta arca fue llevada también a Canaán cuando los israelitas cruzaron el Jordán y fue decisiva en su victoria sobre Jericó. Amén. Esta arca fue utilizada para simplemente ganar la batalla en Jericó. En una ocasión, después que pasaron muchos años, dice la Biblia que el pueblo de Israel, que estaba en rebeldía, porque este era un pueblo duro de servir, dice la Biblia, y siempre tropezaban con la misma piedra. Siempre, ¿verdad?, pecaban en contra del Señor. Y dice la Biblia que un día el pueblo de Israel salió a pelear en contra de los filisteos. Ponga atención, por favor. Ellos salieron a pelear en contra de sus enemigos, los filisteos. Y ese día dice la Biblia que 4,000 hombres de Israel murieron. ¿Qué hicieron? Mandaron a buscar el arca del pacto. Ellos estaban emocionados, ellos pensaban que iban a ganar la batalla, pero el Señor estaba simplemente enojado con ellos por su rebeldía. Esta fue la ocasión en que más había pecado, o la era que más había pecado el pueblo de Israel en contra de Dios. Y mandan a traer el arca, y cuando el arca está llegando, dice la Biblia que los de Israel comenzaron a pegar un grito, pero tan fuerte, que los filisteos entraron en miedo. Dice, oye, ¿qué está pasando allá? Amén. Ellos estaban emocionados porque el arca del pacto estaba siendo traída y ellos pensaban que la iban a utilizar como un amuleto de suerte para ganar la guerra. Todo lo contrario. Perdieron la guerra en contra de los filisteos. Murieron 30,000 hombres en esa batalla, hombres de Israel. Y arriba de eso dice la Biblia que los filisteos se robaron el arca del pacto. El sumo sacerdote de Israel, a escuchar estas noticias, sumo sacerdote Elí, ese día murió, se desnucó porque cayó de espaldas. Quiero mencionarles que esto acontece antes de que en Israel había rey, porque la Biblia dice que Israel fue gobernada por Dios y simplemente utilizaba jueces. Amén. Y en esta ocasión, el sumo sacerdote, Elí, era el juez de Israel, era quien juzgaba a Israel. Y él murió al darse cuenta de que el arca del pacto del Señor había sido robada, llevada, secuestrada por los filisteos. Esta arca, los filisteos la llevaron a la ciudad de Asdod, que es una ciudad principal de ellos. Y la pusieron en el templo de su dios, que se llamaba Dagón. No quiero aburrir a nadie, espero que me están escuchando. Amén. ¿Estoy aburriendo? Dígame usted, pastor, ya me está aburriendo. Amén. Gloria a Jesús. Pusieron el arca del pacto del Señor adentro del templo del dios de los filisteos, que se llamaba Dagón. El primer día que llega, al día siguiente por la mañana, dice la Biblia que este dios filisteo, Dagón, estaba tirado al piso. Amén. Tirado al piso y delante del arca del pacto del Señor. Y los filisteos vinieron, cuando vieron esto, levantaron su dios y lo pusieron de nuevo en su lugar y se fueron. Al día siguiente dice la Biblia que encontraron nuevamente a su dios con los brazos cortados y desgollado. Sí, con la cabeza partida. Y también una vez más estaba en el piso, en el suelo. Cuando ellos vieron esto, dijeron, esta es la mano del Dios de Israel que ha caído sobre nosotros. Esta es la mano de Dios que ha caído sobre nosotros, su furor. Y dice la Biblia que todo el pueblo en Asdod, de los filisteos, comenzaron todos a tener, tumores. Comenzaron a morir y comenzaron a tener tumores. Todo el pueblo se estaba llenando de tumor porque Dios los estaba castigando con mano dura. Entonces, ¿qué hicieron los príncipes filisteos? Dijeron, vamos a mandar esto a otra ciudad. Y la mandaron a otra ciudad filistea.
la mandaron a Gat. Y cuando llegó el arca del pacto a esta ciudad, pasó lo mismo. Comenzaron ellos a llenarse de tumores. Increíblemente, la mano del Señor los estaba castigando. Amén, porque esta arca no fue diseñada para ese pueblo, había sido diseñada para el pueblo de Israel, siempre y cuando ellos estuvieran en obediencia. Luego decidieron mandarla a otra ciudad filistea, y esta ciudad se llamaba Ecrón. Y cuando llega el arca del pacto a Ecrón y comienza nuevamente la gente a llenarse de tumores y a morir, dice la Biblia que entonces los filisteos, no queremos esta arca del pacto acá, no queremos. Entonces los príncipes se reunieron y dijeron, vamos a llamarnos a los adivinos, vamos a llamar a nuestros consejeros, a los ancianos, para que nos diga qué debemos hacer con esta arca. Y dice que los brujos adivinos le dijeron, ¿sabes qué? Hagan lo siguiente, manden de regreso a Israel el arca del pacto, no la queremos aquí. 7 meses la tuvieron ellos, los filisteos, y la tuvieron que mandar de regreso. Pero de esta manera la van a mandar. Dice la Biblia que dijeron los adivinos y brujos, tienen que mandarla con una ofrenda. Van a coger los 5 príncipes, porque los 5 príncipes aparentemente habían tenido tumores también, y van a mandarles, van a hacer sus tumores, y van como dicen, a cubrirlos de oro, y ese oro lo van a mandar a Israel, junto con el arca del pacto, encima de unas vacas. Amén, con un carro, claro, ¿no? Con un carretón. Y van a mandar también ratones de oro. Esa va a ser la ofrenda para que el Señor, el Dios de Israel, nos perdone. Y mandaron, dice la Biblia, esta arca del pacto, el pacto que Dios tenía, la presencia de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde se manifestaba el Señor y hablar con Moisés y el pueblo de Israel. Lo mandan de regreso a Israel. Gloria a Jesús. Llega a Israel a una aldea que se llama Bet-Semes. Y en esta aldea, amén, y en esta aldea, los hombres de esta aldea, curiosos, cuando vieron el arca del pacto, quisieron ver dentro del arca del pacto, y dice la Biblia que murieron 50,070 hombres. Escúchame bien, estoy explicando por qué esta arca terminó en las 2 casas de estos 2 hombres. Amén. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Qué fue lo que pasó? Se llevaron los filisteos el arca, tuvo 7 meses, la mandan de regreso a Jerusalén, perdón, a Israel, y llega a una aldea que se llama Bet-Semes, y ahí pues mueren 50,000 hombres, y estos hombres dicen, no, vamos a mandar mensajeros a Kiriat Jearim, y vamos a decirle que los filisteos han vuelto el arca de Jehová. Descender pues y llévensela deprisa, porque había habido una mortandad en ese lugar. Quiero volver a leer el primer versículo que leímos rápidamente. Y aquí es donde viene la primera casa donde va el arca del pacto. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim. ¿A dónde mandaron? ¿A dónde mandaron los mensajeros? A Kiriat Jearim. ¿Para qué? Para que vayan a buscar el arca, por lo que había pasado y acontecido. No querían el arca, nadie quería el arca, todo el mundo tenía miedo al arca. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Así es como el arca del pacto terminó en la casa de este varón que tiene por nombre Abinadab. Amén. Que fue el primer versículo que leímos. ¿Qué aconteció luego? Recuerden de que Israel estaba siendo gobernada ¿por quién? Por jueces, por Dios, que utilizaba estos jueces para gobernar a Israel. Es importante entender estas cosas y detalles.
Porque los detalles son los que hacen la diferencia. Si usted en realidad no escucha estos detalles, no va a entender nada de lo que estoy explicando. ¿Y por qué dije? ¿Cómo se llama el título? Cuando las cosas de arriba, ¿qué pasa? Se vuelven comunes y corrientes. No quiero que pierda la esencia del mensaje. Amén. Así que pasan muchos años, 20 años, y la Biblia nos enseña que el rey David, el segundo rey de Israel, dice que quiso reunir a todos los escogidos de Israel. Y es más, yo quiero que lea conmigo qué aconteció. Amén. Rápidamente. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 6. Amén. Y dice así. Vamos a leer hasta el versículo, vamos a leer un poco, hasta el versículo 11. Ponga atención, que aquí está, ¿verdad? Aquí está por qué terminó el arca del pacto en la segunda casa del versículo que leí, del segundo versículo que leí al principio. Y dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines, refiriéndose al arca del pacto. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de ¿quién? Lea conmigo, por favor, de Abinadab. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿En la casa de quién? ¿Cuánto tiempo había pasado el arca ahí? 20 años. Ponga atención, por favor, los detalles es lo que hace la diferencia. 20 años pasó el arca del pacto de Jehová en esta casa de este hombre. Amén. Gloria a Jesús. Pusieron el arca de Dios, versículo 3, sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, ponga atención, y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Quiénes eran estos dos jóvenes? Usa y Ahío eran hijos de... Amén. Este hombre tenía 3 hijos. Amén. Y también venían de la tribu de Leví. ¿Qué significaba esto? Que era la tribu escogida para que fueran sacerdotes. Pero los sacerdotes todos tenían sus trabajos específicos. No todos podían hacer todo. Cada uno tenía un trabajo específico. Amén. ¿Me sigue, iglesia? Entonces, versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío, iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Todos estaban felices porque el arca estaba siendo transportada a Jerusalén. Estaban todos alegres, eran miles de personas en la calle, estaban haciendo un festival. Cuando de repente pasó una tragedia. En el versículo 6 dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ¿quién era Usa? Por ahí va, ¿verdad? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. ¿Y qué pasó? Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Usa por sostener el arca del pacto, porque los bueyes se habían tropezado. Dice la Biblia que Dios se enojó y prácticamente lo mató. Y se entristeció, versículo 8, y se puso triste, se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. ¿Quién es apellido Pérez por acá? Por si las...
hasta hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom. Es la segunda casa donde el arca fue llevada. Y mire lo que dice el versículo 11. Versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, geteo, 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Yo pregunto, y yo quiero que ponga atención, por favor, porque esto es muy importante. ¿Por qué Dios no bendijo la casa de Abinadab en 20 años? Y bendijo la casa de Obed Edom y toda su familia, dice la Biblia, en 3 meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le voy a decir porque eso depende de la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Porque para esta primera familia, la familia de Abinadab, el arca del pacto que habían tenido por 20 años, yo no sé dónde la habían puesto, no sé si en la sala, yo no sé si en el comedor, yo no sé si en el patio, yo no sé dónde, pero ellos comenzaron a ver esta arca del pacto que la veían todos los días. La vieron común y corriente. Eso fue lo que pasó. Ellos comenzaron a ver eso. Y los niños, estos jovencitos, amén, los hijos de este hombre que estaban transportando el arca del pacto, amén, eran niños cuando esta arca fue llevada. Ellos estaban acostumbrados a ver esta arca todos los días. Y para ellos era un mueble viejo, algo común y corriente. Y es que lo que pasa es que cuando algo se vuelve común en nuestras vidas, es algo que pierde nuestro valor. ¿Sabe que esto pasa también muchas veces en los matrimonios? Te acostumbras a ver a tu vieja, a tu esposa, a la madre de tus hijos, y la ves común y corriente. Está fea ya. No me gusta. Comienzas a verle defectos. La magia se fue del amor. Aquello que alguna vez, cuando la veías, tu corazoncito hacía pum, 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 pum. Ahora se vuelve común y corriente. Así son las cosas. Y cuando las cosas se vuelven común y corriente, entonces lo dejamos de valorar. Lo dejamos de amar. Le perdemos el respeto. Y muchas veces hasta deshonramos. Nos volvemos indiferentes. Ya me importa lo que me digan. Me vale 3 pepinos. I don't care. Y luego no le prestamos atención. Y como resultado, nos volvemos desobedientes. Eso es lo que pasa con las cosas de arriba cuando se vuelven común y corriente. Nos acostumbramos. El arca se transportaba, y yo quiero que usted entienda esto, porque este joven murió. Pero si el joven estaba tratando de detener, ¿verdad?, el arca del pacto para que no cayera.
Pero como ellos habían tenido el arca por 20 años, se les olvidó lo que el Señor había dicho, había instruido. O sea, Él les había dado específicamente cómo se tenía que transportar esta arca. Y esta arca no se iba a transportar utilizando bueyes, se iba a transportar por medio de los levitas, sacerdotes. Se iba a cargar, la iban a cargar sacerdotes, no bueyes. Gloria a Jesús. Además, no cualquiera que sea levita podía tocar el arca. Ponga atención a esto. Una vez más, aunque fueran levitas, cada levita, amén, de diferentes familias tenían trabajos específicos que ellos desempeñaban. Y el trabajo de este varón no era ese tipo de trabajo. Mira lo que dice Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, una vez más refiriéndose, recuerden que yo hablé del tabernáculo de reunión que se transportaba y las tiendas. Bueno, dice aquí el Señor, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat, que eran levitas, para llevarlos. ¿Pero qué? No tocarán cosa santa. Y después dice, no sea que mueran. Aunque él era levita, él no podía tocar el arca del pacto. Y muere instantáneamente al tocar el arca del pacto. Se les había olvidado, y eso es lo que pasa, se nos olvida muchas veces, porque las cosas se vuelven común y corriente. Usa murió, pero esto sucedió porque no fuera levita. Era hijo de Abinadab, que era levita. Esto sucedió porque manejó malas cosas sagradas. Lo trató, como dije al principio, como algo común y corriente. Y eso muchas veces pasa con algunos creyentes. Hello. ¿Qué pasa? Algunos creyentes les pasa. La comunión con Dios se vuelve algo común y corriente. La presencia de Dios se vuelve común y corriente. La palabra de Dios se vuelve común y corriente. Les da igual. Entra por un oído y sale por el otro. No hay diferencia, no hay problema. Se vuelve un día más de iglesia. Indiferentes. La oración se vuelve monótona y aburrida. Es perder el tiempo. Aleluya. No le dan el valor que deben darle. La fe comienza entonces a menguar. ¿Es o es? ¿Es o no es? Las ofrendas y los diezmos se vuelven algo sin importancia. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a diezmar y ofrendar? Eso es algo común y corriente. El congregarse se vuelve una costumbre. Ya no pones atención, haces todo menos poner atención a la palabra del Señor. ¿Por qué? Se vuelve común y corriente. ¿Para qué? Haces de todo menos prestar atención. Y hasta a veces el congregarse se vuelve una carga. Yo no tengo ganas de ir, pero si no voy, me llama el pastor. Me llama el hermanito. Que no me estén llamando y quemando el teléfono y lo apagas. Porque el congregarse se volvió común y corriente. Al pastor ya no lo ves como un hombre consagrado para Dios y por Dios, sino comienzas a verle con muchos defectos. Un hombre común y corriente.
¿Quién es el pastor? Para que me diga cosas. No. ¿Ah? Y todo esto comienza a producir en la vida del creyente incredulidad. Déjeme decirle que dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros donde creció debido a la incredulidad de sus compatriotas. Ellos no le creyeron. Mire, yo le voy a decir una cosa. Jesús, todos sabemos que era Dios en la tierra. Hombre hecho carne. Dice la Biblia que indiscutible fue el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que Jesús fue Dios. Y a Dios mismo, caminando en la tierra, no le creyeron. No lo apreciaron. Lo vieron como un hombre común y corriente. Cuando las cosas de arriba se vuelven común y corriente, se vuelven aburridas, pierden el valor, no hay respeto, te vuelves indiferente a la palabra, te vuelves desobediente. El creyente se vuelve de esa manera. Dice la Biblia en Mateo 13, del 53 al 58, no lo voy a leer una vez más, que esta gente decía que conocían a los padres de Jesús y a sus hermanos, y sus hermanas estaban entre ellos. Decían, ¿no es este el hijo de fulano? Hermano, básicamente lo veían como una persona común y corriente. ¿Y sabe algo pasa? ¿Sabe qué va pasando? El creyente después se va desinflando. Comienza a perder ese brillo. Porque ya las cosas de arriba, para él, se vuelven común y corriente. Ya no está esa disposición, esa alegría. Como decía el salmista David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya todo es una carga. Ya todo es aburrido. Ya no. Hasta los coritos te aburren. Las alabanzas, ya estoy aburrido esa alabanza, santo Dios. Vamos a poner otra música mejor. Porque ya esa música se vuelve común y corriente. Entonces, comienzas a perder el gozo. Amén, comienzas a perder esa alegría. Pierdes ese brillo en tus ojos. Ya no danzas adelante como lo hacías antes. La Biblia dice en el Salmo 68:3, mire lo que dice, mas los justos se alegrarán. ¿Quiénes se alegrarán? Los justos. ¿Quiénes son los justos? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, aquellos que estamos buscando de la presencia de Dios. No somos perfectos y nunca lo vamos a hacer, no te equivoques. Porque nunca vas a encontrar perfección, porque somos seres humanos y somos imperfectos. El único perfecto se llamó Jesús de Nazaret. Oiga, la gente hay veces que nos quiere ver perfectos porque somos cristianos. No, yo tengo imperfecciones al igual que tú. Al igual que cualquier ser humano. Somos imperfectos porque nacimos imperfectos. Habacuc 3 dice de la siguiente manera, versículos 17 y 19, ya con esto termino. Dice, alegrémonos aún en medio de las tribulaciones, porque Él es nuestra alegría. Dios debe ser nuestra alegría, nuestro gozo, no las circunstancias que acontecen. Todos tenemos problemas, pero si estamos confiando en el Señor, si tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba, como nos dice el apóstol Pablo, entonces siempre vamos a tener ese brillo, vamos a tener ese gozo. No vamos a ver las cosas de Dios común y corriente. Y vamos a buscar la presencia de Dios, el arca del pacto. Y vamos a creer que Dios se manifiesta en nuestras vidas todos los días. No solamente cuando venimos a la iglesia. Así no funciona Dios. Dios no es un Dios de tiempo, simplemente el ratito que vienes a la iglesia. No, Dios quiere tener con nosotros siempre una relación todos los días. Cuando te levantes al mediodía, por la noche. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor busca de parte de nosotros. Ponte de pie en esta noche, aleluya.